Shalom, shalom, shalom a todos que están mirando. Estamos aquí. Me parece que voy a tener que correr adentro por causa de la lluvia que está apenas comenzando. Déjame hacer eso ahora mismo y así pueden estar con nosotros en cuanto a esto. Estábamos mirando lo que es el capítulo 12 del libro de Jueces y en esta serie vamos a ver que en sí el verso 1 y 2 nos indica que el hombre Ish Efraín, de la casa de Efraín, como habíamos mencionado anteriormente en el video anterior, aquí cuando explica la expresión un hombre de Efraín, es Ish Efraín, se refiere en lo singular y no en lo plural. Y aquí vemos la interacción que habíamos visto sobre que Abarbanel explica que Efraín también acusó a Eftach de ser muy orgulloso en llamar a sus colegas tribus para asistirlos, y además estaba en el territorio de Efraín, la cual era a cruzar de la tribu de Menasé, en el territorio de Menasé. Y esto también explica por qué Jefta no quiso de tratar de apaciguar los hombres de Efraín, porque habló de una manera violenta hacia ellos. Y esto nos indica algo que claramente debemos de comprender. Voy a entrar porque ya va a comenzar a caer tremenda lluvia en un momento no apropiado. Déjame entrar para continuar lo que es la charla de acá. Aquí todo es imprescindible. Pero vamos a continuar aquí adentro de mi break. Yo trato de tomar este tiempo para beneficiar a aquellos que están aprendiendo. Por favor, Slicha, perdona. Vamos a ver si podemos guardar un lugar donde puedo sentarme y así seguir la charla con cada uno de ustedes. Y de esta forma seguir adelante con la charla. Déjame sentarme entonces aquí mismo, donde hay muy pocas personas alrededor. Y de esta forma poder seguir con la charla de lo que es el capítulo 12 del libro de Jueces. Y leemos que Abarbanel, como habíamos explicado, que Abarbanel explica que Efraín acusó a Eftach siendo muy orgulloso, y es por esto que hubo gran contradicción entre los dos. Y esto también explica por qué Eftach no quiso de tratar de apaciguar los hombres de Efraín por causa de su manera violenta en la cual hablaron con ellos. Verso 2. Verso 2 nos dice: y Eftach les dijo: yo y mi pueblo estamos en gran contienda contra los hijos de Amón, y os llamé y no me salvasteis de su mano. Claramente aquí hay una indicación que por causa que yo y mi pueblo estaba en una gran lucha contra los hijos de Amón. Muchas veces he tenido lucha con los hijos de Amón, pero ustedes, los efraimitas, nunca vinieron a mi ayuda. Y quizás esto ocurrió cuando estaba en Tob. Dice Metzudah David, Davino, Jacob, Pidanki. Pero ustedes no me salvaron. Y esta y su declaración están repletos con comentarios egocéntricos, que se puede comparar con el capítulo 11, versos 12 y 15. Y esto contribuyó hacia la incitación de la ira de Efraín. En mis manos, como dice, y ustedes vieron y que vi que no me salvasteis, y tomé mi vida en mis manos y pasé a los hijos de Amón, y el Señor los entregó en mis manos. Claramente aquí vemos algo que está lidiando Eftach en cuanto que vio que estaba dejado solo, sin ninguna ayuda, cuando podía haber sido mucho más fácil con la ayuda de sus hermanos efraimitas. Pero esto dice claramente que el Eterno lo había entregado en sus palmas.
Así como cuando uno mantiene un objeto en su palma que fácilmente puede caer, así también el peligro de Eftac sí mismo que podía haber caído en las manos de los enemigos y por lo tanto fue grandemente pasado el número. Es decir, que comparado con los guerreros de Eftac y los que es los hijos de Amón, obvio, había más guerreros de Amón que de Eftac, de Galar, y es por eso que se sintió un poquito frustrado porque no vino ayuda sus hermanos efraimitas. Como dice acá, y el Señor los entregó en mis manos, siendo que era victorioso, pero ahora como ustedes vienen ahora para quejarse, verso 4. Y Eftac reunió a todos los hombres de Galar y peleó contra Efraín. Claramente no estamos hablando de peleo espiritual, estamos hablando de palizas que estaban en pelea contra los mismos hermanos efraimitas. ¿De qué importancia es esto para ti, los giladitas? Si son más bajos que los Efraín, y los efraimitas estaban humillando a los de Galar por diciendo de qué importancia son Gilad entre los efraimitas y Menasé. Esto así lo rinde el Targum Yonatán. Según Rashi, Perim es actualmente refiriéndose a Efraín. Sin embargo, otro explica que fue directamente hacia Gilad. Nuestro de David explica que Gilad fue el primero que pegó a Efraín por causa que era prominente entre aquellos que estaban haciéndose burla, igual que estaban humillando a los efraimitas. El Mabim explica que Efraín había acusado a Galar, a tribu Galar, de siendo fugitivos. Y es por eso que la mayor porción de las tribus, siendo que no habitaron con Efraín, la mitad estaba con Menasé. Y es por esto que leemos sobre esto de Menasé, que estaba al oeste del Jordán, en vez que se mantenían a la parte este. En medio de todo esto, Efraín en el medio de Menasé, Galar recibió su porción, ambos en Menasé, como también leímos en Josué capítulo 13, verso 31, este del Jordán, y en Israel, oeste del Jordán, estaba Efraín, y por lo tanto Efraín interdicó a Galar y su derecho de asignar un líder de ellos mismos como escogieron, de tal forma que Galar estaba sujeto a los huestes de la tribu. Verso 5. Y los galaditas tomaron los vallados del Jordán que pertenecían a Efraín, y fue que cuando alguno de los más bajos de Efraín decía, déjame pasar, los hombres de Galar le decían, ¿eres tú efraimita? Y él le dijo, no. Aquí vemos una que cogió lo que es los galaditas, tomó lo que es las guardias de protección que estaba en Jordán. En hebreo, Ma'averot, como dice el Meam Loesh, que sugiere que estaba refiriéndose a las puentes que cruzaba el Jordán, y la ubicación donde estaban los ríos corrientes no era tan fuerte para cruzar. Los más bajos de Efraín, esto se está refiriéndose a los pastores que estaban cruzando el Jordán hacia el oeste, que estaban en sí pastoreando su ganado, como indica también 2 Samuel capítulo 18, verso 6, y Rashi también mencionó lo mismo. Es interesante que esta matanza en masa, son 42,000 personas que Galar mató de la tribu de Efraín, fue castigado por sus pecados escondidos que ellos, los efraimitas, habían cometido. Y es por eso el verso 6 dice, y dijeron, di ahora Shibolet. Y él dijo, Shibolet no estaba preparado para pronunciarlo correctamente, y lo agarraron y lo mataron en vado del Jordán, y cayeron en aquel tiempo de Efraín 42,000. Oye, ¿sabes lo que es una matanza? De matar 42,000 de la tribu de Efraín, siendo hermanos, siendo familia, siendo de todo Israel. Esto es algo sorprendente. Y ahora dice Shibolet, diciendo como si fuera un río que habría de cruzar. Shibolet, según el rabino Kimchi, sugiere que fue un ejemplo de las palabras para poner a prueba su pronunciación. Meam Loesh explica que estaban para confesar y admitir
que en sí la idolatría lo había corrompido, Shevalah, que pasó de este mundo. Sin embargo, solamente admitieron que eran de edad, Sibolet Siv, es decir, que estaban ya viejos, no que estaban envueltos en idolatría. Y Génesis capítulo 18 y verso 12 indica esto. También no se corrompieron a pasar, dice Elías Jordana. Explica esto que lo que es Sibolat o Sibolet es por causa que se acostumbraba a decir Saval, que significa exaltar y llevar sobre encima la idolatría, y por lo tanto era merecedor de la muerte. Es decir, según este pasaje, leemos que en sí Galal mató a los israelitas por su idolatría y que no estaban preparados de pronunciar propiamente lo que habían hecho. Ellos habían en sí traído sus propias palabras entropeceros, siendo que sabían que los israelitas eran así, y se apuraron de decir inmediatamente que no eran capaces de decir apropiadamente la palabra correcta. ¿Cuántas veces nosotros nos entramos en pelea porque uno lo dice de esta forma, el otro lo dice de otra forma? Entonces, Miguelía 24b indica la misma cosa. Y por lo tanto se prepararon apropiadamente siguiendo esta idea. Y tomaron a aquellos y lo mataron, así como Jefta, que era muy duro y no mostró ninguna misericordia hacia su propia hija, y así era sin emoción con Efraín. No había emoción, era duro de corazón, era de verdad frío de sentimientos. Verso 7. Y Jefta juzgó a Israel 6 años y murió Jefta galadita y fue sepultado en la ciudad de Galad. En la ciudad de Galad era una de las ciudades de Galad en la cual leemos que Jefta vivió en Mizpa, capítulo 11, verso 34, y él fue enterrado en esta área donde nació, y fue ahí que defendió. Verso 8, ahora comienza con un nuevo juez que se levanta. Y quiero que si ustedes noten que los siguientes versículos son muy breves, mencionan muy poco el líder que se levanta, el juez que se levanta en ese tiempo, pero habla de una repetición. Y recuérdense que cada vez que se levanta un nuevo juez es que hay una oportunidad de teshuvá, de que la gente regresen de nuevo. Verso 8, después de él juzgó a Israel Ibzan de Belén. Ibzan de Belén juzgó a Israel. Ibzan no era referido como un salvador por después del hecho que había conquistado a los amonitas, sino que no había ningún peligro externo que estaba enfrentado por Israel, y por lo tanto es por eso de forma pasajera menciona a Ibzan. Y aunque la palabra Baoz, Ibzan era un hombre de pasión y fortaleza, porque ahí la palabra fortaleza o Avaz significa que podía tranquilizar o callar o enfriar los deseos que tenía, y esto era el deseo que apareció a él. Hay otra razón por la cual se llama Ibzan, y es por causa que era fiel pastor de su pueblo de Israel. Zaav, que era un pastor fiel que pastoreaba, y no vemos que había guerra en su tiempo. Y esto, verso 9. Y tuvo 30 hijos y 30 hijas y envió al extranjero, y 30 hijas que trajo del extranjero para sus hijos, y juzgó a Israel por 7 años. Estos 30 hijos menciona al rabino Kimchi, que declara simplemente, ilustra obviamente el mérito de su éxito, que de ser juez era testigo de casamiento de todos sus hijos. Sin embargo, el Talmud menciona en Baba Basra 91a que dice que la palabra casamiento, fiesta de Ibzan, se hacía y no era invitado Manoah, que la cual sigue el siguiente capítulo, la cual era estéril y no podía reciprocar. Como resultado, los hijos de Ibzan murieron en su tiempo, mientras que los hijos de Manoah llegó a ser juez en Israel. El moral es que uno no debe ser lleno de jactancia por causa de su dinero o su línea familiar, sino siempre humilde. Así como el Maharal explica que uno nunca debe tratar de forma liviana a los que son menos fortunados.
Lo opuesto debe tener siempre la cabeza humilde o lo que es los sentidos de su origen humilde. Y es aquí que Dios remueve la bendición, la cual causó que el orgullo de uno pudiera llegar al ceso. Y por lo tanto, Ebzan, que maltrató a Manoah, perdió sus hijos. Abravanel explica que Ebzan era comparado a aquel juez previo de Jefta, que no tenía ni siquiera el privilegio de poder ver su hija casada. Y era su única hija. Jefta, como habíamos visto, por causa de su palabra, perdió lo que era su bendición de tener y ver su hija casada. Maharal explica que la muerte de Ebzan era de la familia previo, que fue preordenado y fue en visto de Ebzan, que casó a judías, que habría de dejar ninguna descendiente. Sin embargo, Boaz en sí le mintió acerca de su fuerza, su reino, y se casó con Ruth la Moabita, la cual sirvió como progenitor de la casa de David de la realeza. Y las 30 hijas que envió afuera a los extranjeros, era costumbre que sus hijos se vivían cerca de su padre, mientras que las hijas se mudaban afuera a vivir con sus esposos. Sin embargo, Daat Sofri mantiene que él se había intercasado con los de afuera. Esto se llama intercasamiento, y con las otras tribus de Israel, siendo que él había sido amistoso en las relaciones con ellos. Verso 11, y después de él juzgó el Zabulonita, y juzgó a Israel por 10 años. Dice 10 años. ¿Quién era este Zebulanita? Él era nombrado después de su ancestro, en Números 26, como dice la Mikra. Y dice, y es ahí que él murió y fue sepultado en Abalón, en la tierra de Zabulón, en la tribu de Zabulón. Verso 13. Y después juzgó a Israel Abdón, el hijo de Gilel, el piratonita, y tuvo 40 hijos y 30 hijos que montaban 70 asnos, y juzgó a Israel 8 años. Todos son reinos o tiempos muy temporal, que montó 70 asnos, tan igual que se ilustra su éxito aquí en cuanto a Abdón y su familia. Era extremadamente próspero económicamente y no tenían que involucrarse en ningún tipo de obra, siendo que podían montar libremente como si estuvieran los coches disponibles para su monte. Y el Daat Sofri mantiene que bajo la dirección de Abdón, ellos en sí viajaron todo el país y reportaron el estado de los asuntos en cada país. Verso 15, este es el último versículo. Y Piratón, el sur oeste de Shechem, en la montaña de los Amalecitas, era la montaña de Gezerim. Y aquí vemos y leemos que Abdón, hijo de Gilel, piratonita, fue sepultado en Piratón, en la tierra de Efraín, en el monte de los Amalecitas. Esto es muy importante porque vamos a ver que en sí el mandato de la Torá de matar a todos los que se sabía que era de los Amalecitas todavía estaba en vigor, pero vemos que esto pauta aquí, y vamos a ver en el próximo capítulo 13 cómo este periodo comienza con Shimshon, con Samson, que continuó hasta los días de Elí el sacerdote, pero eso lo vamos a ver en el capítulo 13. Quiero darle gracias al Eterno por cada uno de ustedes que a diario están conmigo a estudiar lo que es el Tenach. Esto es parte del Tenach y parte de los profetas, el libro de los jueces. Recuérdense ser parte de los Caminos de Israel. Únese con nosotros a través de nuestra página de grupo Los Caminos de Israel y apóyanos en nuestro trabajo de los Caminos de Israel, haciendo su donación o sedacá o siendo miembro de los Caminos de Israel. Puede bajar su solicitud aquí mismo en línea y los baja lo que es la solicitud, llénalo y envíanos con su foto para así incluirle y enviarle de nuevo un carnet que usted llegue a ser miembro oficial de los Caminos de Israel. Shalom, shalom y muchas bendiciones a cada uno de ustedes. Le habla el Rabino Moshe Otero de los Caminos de Israel.